ser agradecidos por todo lo que Dios ya nos ha hecho a nosotros. A veces se nos olvida. A veces se nos olvida. El Señor ha hecho tantas y tantas cosas por nosotros. Y a veces, mira, le damos divino. Nos envolvemos en ese problema. Y aquello que nos hizo, si hizo aquello, ¿por qué no puede ser esto? Si es el mismo Dios. Y tiene el mismo poder. He descubierto que el secreto de estar gozoso es pedirle a Dios lo que quiero, sabiendo que si está dentro de su voluntad, Él me lo dará en el tiempo oportuno. Porque se nos hace difícil esperar. Sabemos que el Señor lo va a hacer. Ay, Dios mío, Señor, ¿pero cuándo? Digo, ya, tráelo ya. Él me lo dará en el tiempo oportuno. Y si no es así, Él hará algo mucho mejor de lo que le espera. Que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová es alrededor de su pueblo. Estoy confiando, Señor, en ti. Tú eres fiel, Señor, tan fiel a mí. Nunca me has dejado, aunque débil soy. Estoy confiando, Señor, en ti. Oh, aleluya. Señor, en tu presencia estamos, Señor, alabando y glorificando, Señor, porque lo hemos gozado, Señor, y nos estamos gozando y nos vamos a gozar más todavía por la palabra de nuestro pastor, Señor. Señor, úsalo de manera especial, Señor. Señor, sabemos, Señor, que tú lo usas, Señor. Guárdalo, cuídalo, Señor. Mira a su esposa, Dios, que está. Mira a sus hijos, Dios mío. Mira la iglesia de él allí, Señor, que cada día vienen más, Señor. Oh, Señor, bendiciones para todos, Señor. Bendícelo, guárdalo, úsalo de manera especial. En tu mano lo dejamos, Señor. Mañana yo quisiera que la reflexión de hoy la pudiéramos dirigir en este sentido. No solamente para ustedes, yo quisiera que ustedes fuera como una información para que ustedes la compartan con otras personas. Nosotros, los cristianos y las cristianas, estamos tan llenos y tan llenos de Dios que lo que el momento histórico demanda es que compartamos con otros y con otras. Y el país está necesitado de discipulado. De discipulado. Hay que discipular. Aquí se ha predicado mucho, pero se ha discipulado poco. Y necesitamos discipular. Y este tema lo queremos enmarcar dentro de ese ambiente. Poder discipular a otros, enseñar a otros lo que el Señor nos ha dado y lo que hemos aprendido. Yo creo que en la medida en que la iglesia, nosotros y nosotras, entendemos eso, vemos otros resultados, vemos eso que tanto anhelamos, eso que tanto estamos esperando, que puede ser traducido como avivamiento, puede ser traducido como milagros, puede ser traducido como un mover de Dios, puede ser traducido como el cambio a un ambiente de gloria. Eso es producto, eso se produce, eso no cae del cielo, eso no es osmosis, eso lo producen hombres y mujeres que quieren consagrarse y quieren
compartir con otros y con otras lo que ellos ya están viviendo. Porque los avivamientos y todo este tipo, todas estas expresiones que acabo de mencionar, ambiente de gloria, todo ambiente de paz, comienzan con nosotros. Y obviamente pues nosotros queremos siempre que comiencen con otros, pero debe comenzar con nosotros. Así que el domingo antepasado, porque ya el pasado fue ayer, el domingo antepasado yo compartí con los hermanos de la noche un tema que se llamaba Provoca un milagro, y lo compartí con los hermanos de Manatí también. Y la reflexión o el mensaje que ayer compartí en la mañana con los hermanos del culto de la mañana aquí y luego en Manatí, era como que la segunda parte de eso. Y obviamente pues yo prediqué, gracias, predicamos eso en la mañana, y creo que es pertinente que pudiera compartir con ustedes en esta hora esta reflexión, haciendo, y repito otra vez, que en primer lugar no quiero que sea para usted, sino quiero que sea para que usted lo comparta con otra persona. Yo creo que nosotros tenemos que hacer un análisis de los tiempos en que vivimos. No estamos en el 1950, no estamos en el año 60, no estamos en los 70, no estamos en los 80 ni en los 90, estamos en el siglo XXI. Ha habido cambios extraordinarios, cambios impresionantes que ya se están viendo en generaciones futuras. Yo crié generaciones de los 90 y ahora estoy criando generaciones de los años del siglo XXI, y es marcada la diferencia, impresionante. Esta es una generación con un conocimiento que viene desde la cuna. Esta es una generación que viene con unos caracteres, que viene con unas actitudes, y nosotros como creyentes tenemos que pedir sabiduría a Dios para poder realizar la misión y la visión que Dios nos ha dado. Amén. En ese contexto. Así que yo creo que en la medida en que nosotros nos tomamos el tiempo para hacer ese análisis, que uno no tiene que tener un doctorado para hacerlo, pero en esa oración, en ese tiempo de comunión con Dios, el Espíritu Santo revela, y obviamente pues nos da entonces las estrategias para nosotros poder evangelizar, para poder seguir disfrutando, para poder seguir nosotros esparciendo el reino de Dios. Así que la reflexión se encuentra enmarcada en Lucas capítulo 5, del verso 17 al 26, una narración muy conocida de todos nosotros. Lucas capítulo 5, del verso 17 al verso 26. No quiero ser extenso, quiero ser bien breve en la mañana de hoy. Lucas 5, 17 al 26. ¿Y aquí me puedes pasar el micrófono? Lucas 5. Lucas capítulo 5, del 17 al 26. Dice la Escritura: a la gloria de Dios Padre, Dios Hijo y del Espíritu Santo, un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido a todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres
que traían un lecho a un hombre que estaba paralítico. Procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio de Jesús. Al ver la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo le dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados? ¿O decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios, y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor, decían: hoy hemos visto maravillas. Provocadores de un milagro. Eso es lo que me gustaría que nosotros pudiéramos compartir con otras personas. La gente quiere estar a la expectativa de que algo grande ocurra, de que cambien sus vidas, de que el ambiente en que están viviendo cambie. Todo el mundo está a la expectativa de algo. Sin embargo, la Escritura nos enseña que nosotras y nosotros podemos ser parte de ese mover de Dios, de lo que Dios quiere realizar para nosotros. Ayer en la tarde le compartí a un amigo lo que Efesios capítulo 2, verso 10 dice: somos creación de Dios, hechura en Cristo Jesús, preparados y estamos listos para caminar toda buena obra que Él preparó de antemano para nosotros. Es decir, la voluntad de Dios, el designio de Dios, ya está consumado, es, dijo Jesús en la cruz del Calvario. Lo más importante que el hombre y la mujer necesitaban conocer y entender en términos de la realización de parte de Dios, ya se realizó, que fue Él murió por nuestros pecados. Lo más importante que en cierta medida los fariseos y los doctores de la ley que vinieron a ver a Jesús le están cuestionando porque le echaban la culpa de todos los males al pecado y a la maldad. Y Jesús le dice: para ustedes es más difícil decir tus pecados te son perdonados y fácil decir levántate y anda. Pues para que ustedes sepan, pues mira, los pecados son perdonados. Lo más difícil, lo imposible para la humanidad, que es que el hombre y la mujer puedan ser libres del pecado, ya Jesús realizó esa obra. Por lo tanto, dice Jesús de entrada, en la presentación de su misión y su visión, porque, estoy parafraseando, ¿no? Porque el Espíritu de Dios me ha llamado para declarar el año agradable del Señor. Hace como algunos 2 o 3 meses, el Espíritu Santo puso en mi corazón comenzar a predicar sobre lo que era bendición. Y en Manatí terminamos con 5 sermones de que la iglesia del Señor, todos nosotras y nosotros, estamos en bendición. Y eso fue antes de que comenzaran a decir sobre la degradación de los bonos. Porque la iglesia tiene que entender lo que es en Dios, lo que nosotros somos en Dios. Por eso les decía, por tercera vez repito, que me gustaría que esto lo compartiéramos con otros. No lo que estoy diciendo yo, sino lo que sé que el Espíritu Santo, por medio de su palabra, va a tocar a su corazón y le va a decir que no es otra cosa que los milagros, lo que Dios quiere hacer, lo que Dios desea es que los hombres y las mujeres comiencen a caminar, comiencen en un cambio de actitud, a ser portavoces, a ser personas, hombres y mujeres,
que sean facilitadores de milagros, facilitadores de obras de origen y carácter sobrenatural que no podrán ser producidas por agentes comunes y corrientes, sino solamente por la gracia de Dios. Hay algo que hay que aclarar, que lo he hecho siempre que estoy trabajando con este tema, y es que nosotros entendemos que estamos supeditados, es decir, estamos bajo la soberanía absoluta del Dios de la vida. Y yo me puedo matar, como dicen en el campo, orando, y yo puedo decir y reclamar que tengo la fe más grande que la de un grano de mostaza, y no va a ocurrir un milagro si a Dios no le place, porque Dios es el soberano y no hay fe, no ha nacido gente con fe sobre la faz de la tierra que le haya podido torcer el brazo a Dios. Amén. Así que eso tiene que quedar meridianamente claro, porque de lo que estamos hablando aquí es que nosotras y nosotros queremos ponernos en una actitud para que sea Dios el que obre, para que sea Dios el que quiera hacer la voluntad, o mejor dicho, para que Dios haga la voluntad que Él ya tiene predeterminada para sus hijos y sus hijas. El viejo mío, en su retiro, consiguió a unos jóvenes, y cuando papi se retiró de ser pastor, comenzó a trabajar con diferentes iglesias, como pastor asociado, en el área de las escuelas bíblicas, que era su fuerte, en el área de evangelismo. Así que había esta persona, este joven, que quería trabajar por el Señor. Y pues vamos a hacer lo siguiente: vamos a abrir una obra en Israel, en la barriada de Israel, allí cerquita de los hermanos mitas. Y comenzaron a trabajar y se ganaron el primer hogar para el Señor. Así que papi le pidió la casa para seguir dando culto y ellos dijeron que sí. Así que estamos hablando de un jovencito que en ese momento tendría algunos 80 y algo de años. Así que, pues, el viejo muy sabio dice: pues mira, lo que yo quiero es, yo te ayudo, pero te quedas tú. Pero pasó la primera semana, la segunda semana, la tercera semana, y el ayudante nunca apareció. Y un día le dice a mi papá, que por fin lograron comunicarse: oiga, ¿y qué pasó? Que lo estoy esperando. Estoy yendo solo para allá, para el campo de predicación. Dice: no, porque es que yo estoy orando. Y papi le dijo: ¿que tú estás qué? Orando. Hijo, para hacer la voluntad de Dios no hay que orar, hay que hacerla. Mejor dime otra cosa que tú no quieres, que te da miedo. Otro embuste, como dice. Pero no me digas eso. Usted va viendo por dónde vamos. O sea, nosotras y nosotros tenemos que hacer un análisis de dónde estamos. Estamos en el tercer, de acuerdo a algunos, país más evangelizado del mundo. En el tercero, en el segundo país más evangelizado del mundo. Aquí se han cumplido más de 100 y pico de años de predicación evangélica. Así que yo no puedo entender cómo hay cristianos hablando tan negativo por ahí. Así como están las cosas. Entonces, el jueves había un amigo que tuvo que hablar con él porque le estaba echando la culpa a los pastores ahora. Yo ahora me salvé, yo también, que los pastores den la culpa de que el país te miraba que ve. No, porque entonces cogen un texto para hacer la teología, al contrario. Porque la Biblia dice que si el juicio tiene que comenzar por la casa, yo será por la casa tuya, por la mía no va a comenzar. Porque hay esa mentalidad, una mentalidad torcida, una mentalidad que está convencida por lo que está ocurriendo en el mundo. Y no nos damos cuenta que es lo que tenemos nosotros aquí. Nos gozamos en los domingos, ese ambiente, esa alegría, esa adoración, una palabra sabrosa. Pero cuando vamos al fin, allá, pues, hay que orar. No hay que orar nada. Lo que hay que es actuar. Hay que actuar en el nombre del Señor. Esta narración bíblica se nos da
en medio de la primera parte del ministerio de Jesús, finalizando esa primera parte, de acuerdo a los teólogos. Esa primera parte, le decían algunos teólogos, la parte de la presentación del ministerio de Jesús, la parte de la publicidad, de la fama de Jesús, cuando Jesús comienza a adquirir fama. Algunos dicen que es la última, ya entrando a la segunda parte de esa etapa, que ocurre esta situación. Jesús había realizado unos milagros extraordinarios. Jesús había sanado un leproso. Jesús había estado con los discípulos, ya los había llamado. Los discípulos habían sido testigos de los milagros maravillosos de la pesca milagrosa. Jesús había sanado a la suegra de Pedro. Habían ocurrido milagros extraordinarios. Así que la fama de Jesús ya era notoria. Y los teólogos de aquella época querían verificar si lo que estaba pasando era real. Y obviamente van a ver. Algunos dicen que posiblemente la casa donde está ocurriendo este evento era la casa del mismo Lucas, porque Lucas es el único que explica la situación en términos griegos, en términos de cómo era la composición griega de las cosas. Así que estaba llena la casa, todos querían ver a Jesús, todo el mundo quiere un milagro, todo el mundo, ese es mi teléfono, disculpe, todo el mundo quiere, todo el mundo, por favor, llévate eso para allá, disculpe. Todo el mundo quiere saber, quiere cambiar el ambiente, todo el mundo está esperando milagros, todo el mundo está esperando algo novel, porque esa es la naturaleza humana. Así que llevan a este hombre con una necesidad, a este paralítico, lo llevan a ver si ocurre un milagro. Sin embargo, volvemos a repetir lo que decíamos ahorita. El verso 17, la parte B del verso dice: porque el Espíritu para obrar sanidades estaba en Jesús. La voluntad de Dios siempre es buena para con la humanidad. A mí me gusta decirle a la gente que todas esas buenas ideas que dan gloria a Dios, enaltecen la dignidad del ser humano, no contradicen la Escritura, tiene que ser de Dios. Todos esos buenos deseos, todos esos sueños, todas esas empresas que vienen al corazón de los hombres y las mujeres. ¿Y qué pasa que no las realizamos? ¿Por qué? ¿Por qué no las realizamos? Si nosotros estuviéramos realizando eso, yo le voy a contar un cuento, como decía Calle Isabela. El ambiente fuera totalmente distinto. Porque hubiera gente con iniciativa extraordinaria haciendo la voluntad de Dios. La Biblia dice que toda buena dádiva proviene de Dios. Todo eso bueno que hay en ti, en gente que todos los domingos se congregan. Yo creo que tiene que haber más de 300,000 o 400,000 personas que los domingos van a la iglesia en este país. Con algo bueno tienen que salir de ahí. Con algo bueno. No pueden salir igual que como entraron. Imagínense si todas esas personas el lunes decidieran hacer lo que el Espíritu Santo puso en el corazón de ellos el domingo. ¡Wow! Cosas extraordinarias, cosas maravillosas. El verso 17 dice, la parte B, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y nosotros también lo tenemos. Santo. A ver, si pueden buscar un cafecito que la hermana Astrid trajo por ahí para seguir predicando con Pepe. En la medida en que nosotros caminamos en esa senda, nosotros podemos y entendemos y comenzamos a apreciar cosas extraordinarias de parte de Dios. Esa voluntad de Dios, lo que el hombre y la mujer necesitan, es uno que la viva. Ya la conocemos, ahora es vivirla, es vivirla, es vivirla. Así que hay una necesidad. Puerto Rico está en una necesidad.
Hemos vivido la última semana momentos de desánimo como nunca antes en este país. Como nunca antes. Amén. Aleluya. Puedes leer un par de veces más esa frase. Sí, Señor. Sí, Señor. Porque ese es el mensaje que Dios quiere. Amén, amén. Aleluya, aleluya. Sí, Señor. Sí, Señor. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Aleluya. Gloria a Dios. Si el país ha estado viviendo momentos difíciles, nosotros estamos inmersos en el país. No podemos negar la realidad. Los cristianos tenemos la capacidad para saber dónde estamos viviendo, pero también tenemos la capacidad para poder entender que por encima de los momentos difíciles, la gracia de Dios está sobre nosotros, para nosotros poder hacer la voluntad de Dios. Así que llevan a este hombre parapléjico para que haga y ocurra un milagro. El martes pasado y esta mañana mi esposa me lo compartía. Me decía, aquellos dos entraron brillando ayer por las puertas del templo allá en Manatí. Entraron brillando. Y les hago el testimonio en 30 segundos. Llega esta pareja hace como 4 meses a ella, producto de violencia doméstica. Así que obviamente el cuadro era negativo, el matrimonio se rompió. Sin embargo, ella decide trabajar con el matrimonio. Tengo que ser honesto que en el momento dije, wow, tiene que ser tú el que hagas la obra. Yo voy a hacer tu voluntad. Testimonio largo, corto, este martes pasado fui citado a la corte para que testificara si era verdad lo que ellos estaban diciendo, que ellos estaban en consejería. Allí estuvimos. Pero sobre todas las cosas, pude contemplar posiblemente la incredulidad del mundo, pero a la vez de la incredulidad, el deseo del mundo de ver un milagro de parte de Dios. Cuando el señor del Ministerio Público, el señor fiscal, comienza a preguntarme, me dice, óigame, reverendo, que me tuvieron todo el día en el tribunal desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y yo le decía al abogado, yo voy a tener que cobrarte aquí honorarios porque, imagínate tú aquí nadie estuvo en el estrado de sentado más tiempo más que yo. Me tuvieron como 15 o 20 minutos allí, bombardeándome con preguntas. Y me pregunta el fiscal y me dice, óigame, reverendo, y ven acá, ¿y cómo es que usted trabaja con un caso tan violento como este? ¿Qué herramientas ustedes tienen para trabajar con eso? Y le digo, óigame, señor fiscal, lo que sucede es que nosotros, en la consejería pastoral y en la consejería cristiana, nuestro manual es las Sagradas Escrituras. Y de tapa a tapa, aquí está el contenido para trabajar con cuanto problema tiene este país. Y nuestros problemas tienen la solución, empezando en Dios y terminando en Dios. No más preguntas, su señoría. Porque nosotros tenemos que abrir los ojos y entender que lo que se nos ha sido dado es bueno, es poderoso, es la alternativa para la humanidad. Y la humanidad la anda buscando, hermanos, de una manera increíble. El sábado vamos, si el Señor lo permite, a orar casa por casa en la vuelta alrededor del vecindario de Manatí. Ya lo hicimos la primera vez, hicimos la presentación de que estábamos allí. Ahora este sábado vamos a orar. Venimos a orar, así le vamos a decir, venimos a orar. ¿Usted me lo permite? Sí, si nos lo permiten, amén. Si no, pues lo bendecimos y seguimos para la próxima casa. Eso lo vamos a hacer el próximo sábado. Porque nosotros entendimos que Dios nos mandó a que declaráramos bendición. Porque nosotros fuimos creados y hemos sido llamados para que le dásemos bendición. Y el mundo está ávido de eso. Así que llegan estos 4 individuos con este paralítico, con esta necesidad, a donde Jesús. Yo le voy a poner 4 nombres a estos valientes. Uno se llamaba Persevero Rodríguez. El otro se llamaba Valiente Atrevido Pérez. El tercero se llamaba Solidario Hernández. Y el cuarto se llamaba Fe Inteligente González.
Boricua. ¿Ah? Boricua. Era boricua, claro que sí. Era boricua. Persevero, valiente atrevido, solidario y fe inteligente. Esas son las actitudes que nosotros tenemos que compartir para que se desarrollen en otros. Ya eso está en nosotros. La Escritura dice: vosotros tenéis la unción del Santo y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, porque la revelación de Dios está ahí. Está ahí. Lo que el pueblo necesita es un poquito menos programa y más meterse con Dios. A eso llevamos nosotros la congregación. Necesitamos meternos con Dios para que lo que está ahí se comience a caminar. Dios comience a manifestarse. Eso está ahí. Mira lo que dice Santiago 1:25. Alguien que me busque esa porción, se ponga en pie y lo lea, por favor. Santiago 1:25. ¿Le llegaron a dar el cafecito, hermano? Ahí está, gracias. Por favor. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Nosotros tenemos que... ¿Cómo nos aprendemos a ser perseverantes? Con la palabra que tenemos. No podemos despreciar lo que Dios nos ha dicho. No podemos despreciar el conocimiento que tenemos. Claro que hay un llamado para que ese conocimiento crezca. El conocimiento de la gracia de Dios nunca se acaba mientras estemos aquí. Y hay un llamado apostolar en Efesios para que nosotros sigamos creciendo, conociendo en lo ancho, en lo profundo, en lo alto, para el lado, para todos lados. La gracia y la misericordia de cómo opera Jesucristo. Y ese conocimiento, hay un llamado para que seamos perseverantes en él. Y cuando nosotros comenzamos en primer lugar nosotros a ser perseverantes, nosotros le vamos enseñando a otros a cómo ser perseverantes. Este amigo mío esta semana que cumplía años, yo lo llamé para felicitarlo. Y después que me narró toda su odisea de vida, yo dije, estoy 90% de acuerdo con como estás viviendo, el otro 10% no. Y uno de ellos es que tú me dices que tú vas a ir a la iglesia, pero que nunca serás miembro de una iglesia. Eso no estoy de acuerdo contigo. Porque una de las manifestaciones de la perseverancia y de nosotros poder entender la gracia de Dios manifestada es asistiendo a la iglesia. Y eso, la iglesia nos permite un panorama, un escenario para que nuestra consistencia sea manifestada, sea practicada. Y nosotros tenemos que comenzar a enseñar a la gente que está allá afuera a ser consistentes en Dios, a ser consistentes en la fe, a aprender compromisos con perseverancia, para que entonces puedan presenciar milagros para la gloria y la honra del Señor. Nuestros padres cristianos, estas generaciones de los 40, 50, entendían esto a cabalidad. A cabalidad. Eran insistentes a pesar de que el cristianismo no estaba de moda. Ahora ser cristiano es un caché. No, yo voy a la iglesia de Ministerio Sanador. Eso es un caché. Pero en los años 70 no era caché. En los 60 no era caché. Pero estos hermanos y hermanas fueron consistentes y perseverantes para poder hoy nosotros ver milagros. Esto es un milagro de Dios. Esto aquí es un milagro. Estos 30 años han sido años de milagros en esta congregación. Milagros, le puedo contar milagros. Recuerdo un domingo en la mañana, Patricia, la hermana Patricia Cereño, traía un sobrinito, que esta semana casualmente lo vi. Y esto aquí era una carretera de dos carriles. De dos carriles. Y entonces teníamos que estacionar algunas veces afuera también. Y en esa mañana, sería como a las 11:30 de la mañana, yo recuerdo que yo voy caminando hacia la parte de allá y oímos un revolú, un griterío. El sobrinito de Patricia, un carro le había dado un cantazo.
Yo recuerdo que mi sobrino estaba estudiando enfermería, mi sobrino estaba aquí cerca y ve el panorama. Cuando va corriendo para allá, ve al muchacho en el piso, ahí tendido, un charco de sangre. Yo recuerdo a Moisés corriendo, todo el mundo corriendo, Moisés se arrodilla, ora y le dice, arranquen para aquí, aquí está el médico. Por la tarde él estaba pidiendo mantecado. Gloria a Dios. Hemos visto milagros y maravillas, pero hemos sido perseverantes a través de las situaciones difíciles. Hemos tenido momentos donde hemos llorado, pero hemos sido perseverantes. Hemos tenido momentos donde posiblemente nuestra fe ha claudicado, pero aún en el momento cuando hemos claudicado, alguien ha venido y nos ha dado un empujoncito y por ahí hemos seguido perseverando y hemos visto la gloria de Dios. Tenemos que ser valientes y atrevidos. Segunda de Timoteo capítulo 1 verso 1, 7. Segunda de Timoteo capítulo 1 verso 7, por favor. Valientes y atrevidos. El reino de los cielos hace fuerza, solamente los valientes lo arrebatan. Alguien que lo tenga lo pueda leer, se pone en pie, lo lea, por favor. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La hermana que me dijo allá en Manatí, pastor, ¿usted dónde es que usted se va a meter? En el caserío de los Murales, a evangelizar. Como si yo no hubiera dicho, sí, ahí que nos vamos a meter. Sí. Bueno, es que verdad, yo soy de Manatí y yo de San Juan y nos vamos a meter ahí, en el nombre del Señor, a evangelizar. ¿Cuál es el miedo? Ella fue la que fue recipiente en esa evangelización de un milagro extraordinario. El Señor la vio y la miró rara, me estaba diciendo ella, pero después le dijo, entren para acá y oren por mí. Y ella salió testificando eso, bien contenta. Porque los temores los tenemos que dejar a un lado. La iglesia del siglo XXI no puede ser una iglesia atemorizada por lo que está viendo allá afuera, por lo que está ocurriendo allá afuera. No, tenemos que ser valientes y atrevidos, arrojados. Nos comunicamos con una de las personas que estaba a cargo de la vivienda y le preguntamos, ¿y cuál es el caserío aquí más caliente? Donde nadie se atreve a entrar. O sea que este no es, no, ok, pues para allá vamos. Pero tiene que tener cuidado, ¿y por qué? Porque la gente no quiere abrirle las puertas. ¿Saben por qué? Porque los cristianos le han atosigado evangelismo a todo lo que da. Y ya, pues no se preocupe, vamos a buscar una táctica para eso. Tranquila, que vamos para allá. Tenemos que ser valientes y atrevidos. Ya nos dijeron de plano que no podemos entrar, pero para allá vamos en el nombre del Señor. Para allá vamos con la orquesta Coraza Celestial. Vamos para allá para el mes de abril. Para allá vamos en el nombre del Señor. Porque tenemos que declarar lo que Dios va a seguir haciendo. Tenemos que nosotros forzar la situación. Yo me imagino que persevera el que decía, no, si llegamos hasta aquí, esto se tiene que dar. Si llegamos hasta aquí, tenemos que seguir aquí. Pero muchachos, ¿cómo vamos a entrar? No se preocupen. Y ahí valiente, atrevido, le dice, pues mira, aquí no nos dejan entrar, ya yo forcé, empujé y no hay nada. Hablé con uno de los discípulos, me dice que no puedo entrar, pues aquí tenemos que hacer algo. Y valiente, atrevido, dice, pues mira, pudiéramos entreparnos por encima de la azotea. Y usted sabe la gente que siempre está mucho, ten cuidado, ten cuidado. ¿Usted ha escuchado a esa gente? Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. No sé, el que tiene cuidado tuyo y mío es el Señor. Tenemos que ser prudentes, pero no podemos ser temerosos y miedosos. Tenemos que ser valientes y atrevidos para ver la gloria de Dios. Solidario Hernández le dice, pues claro que sí, vamos para arriba, vamos. ¿Y cómo lo hacemos? Yo busco una soga ahora mismo para que los cuatro lo subamos. Tenemos que ser solidarios con el mundo. Tenemos que enseñar a la gente a ser solidaria los unos con los otros. La necesidad de mi hermano es mía también. Yo predicaba hace meses atrás, necesitamos volver a una de nuestras expresiones culturales más extraordinarias. Bendito. Ese bendito ya no, nos criticaron mucho, porque decían que era símbolo de la vagancia. Reprendo al que se inventó eso en el nombre de Jesús.
Porque qué fácil es criticar, qué fácil es degradar, qué fácil es denigrar. Pero yo repito y me convenzo que hace falta otra vez que en nuestro vocabulario aparezca el bendito, que no era otra cosa que sinónimo de solidaridad, sinónimo de misericordia, sinónimo de que yo me quiero identificar contigo, sinónimo de que si yo puedo te ayudo. Nos hace falta eso para poder seguir viendo milagros de parte de Dios. Hace falta bendito otra vez en nuestro vocabulario. Sensibilidad. Sensibilidad, aleluya. Que podamos mirar a la gente con sensibilidad. Claro que sí, que la maldad indigna, que hay cosas que indignan, querido. No estamos diciendo que entonces estamos en el otro extremo, que nada nos conmueve, sino solamente más que la pena. No es eso. Es que cuando hay solidaridad, hay la capacidad para actuar en el nombre del Señor. Aleluya. Y finalmente, fe inteligente, González. La fe tiene que ser inteligente porque la fe no tiene medidas. Ora por mí que tú tienes más fe que yo. ¿Quién dijo? No. Por eso, cuando Jesús habla de fe, lo presenta como un grano de mostaza, como algo casi insignificante. Si la tuvieras como eso, Él no dijo, pues vamos a hacer ejercicio, vámonos para el gimnasio espiritual para que crezca tu fe y algún día tú puedas ver un milagro. No. Lo que hace falta es una fe inteligente. ¿Cómo que fe inteligente? ¿Qué es eso? Saber confiar en que Dios es el Dios Todopoderoso. Y como decía la insigne e ilustre Pilar Fernández Ledox, Dios hace lo imposible y usted hace lo posible. Eso es una fe inteligente. Porque hay veces que Jesús verá la multitud y usted verá la necesidad que hay. Y usted vendrá corriendo donde el maestro y dirá, oye, se hace tarde y aquí hay como 10.000 personas, despídala para que todo el mundo se vaya a comer. Y el maestro mirando, sonriendo, le dirá, dadle vosotros de comer. Y la gente va a decir, pero ¿y cómo lo voy a hacer? Yo, sí, usted. Pero eso es imposible, sí, usted. Dele de comer. La fe inteligente opera de esa manera. Gloria a Dios. Porque cuando Dios ya nos ha comisionado, habrán cosas, como le decíamos al principio, que no es para orar. Hay cosas que es para actuar en el nombre del Señor. Y cuando usted hay algo importante, un principio de esto, que Jesús mismo lo dijo, al que tiene más se le va a dar. Y algunos dirán, pero Jesús es como que injusto. No es eso. Es que cuando usted gusta de los milagros que Dios hace, usted comienza a caminar por ese sendero, usted comienza a cambiar a esa actitud de perseverancia, de valentía, de solidaridad y de fe inteligente, y usted sigue apreciando, disfrutando, viendo más milagros de Dios. Ese es un principio bíblico. Tú quieres vivir en la senda de la victoria. Tú quieres que no te digan o que no nos digan, como le dijo el ángel allá a la iglesia de Éfeso, tengo contra ti que has dejado el primer amor. Tú quieres que no nos digan eso. ¿Cómo es que se logra el tener el primer amor? ¿Cómo es que se logra uno mantenerse encendido? Óigame, en una actitud de perseverancia, en una actitud de valentía, en una actitud de solidaridad y en una actitud de fe inteligente. Y entonces podemos disfrutar todos los días de un milagro maravilloso de Dios, de cosas extraordinarias. Termino con este verso y con una anécdota de esta semana. Hebreos 10, verso 39, por favor. Hebreos 10, verso 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición,
sino que los que tienen fe para perseveración del alma. Eso es una fe inteligente. No somos de los que retroceden. Sabemos cuando vamos para adelante. Sabemos cuando tenemos que hacer una estrategia. No retirada, una estrategia. Porque a nosotros es el que nos toca hacer las cosas. Y sabemos cuando nos tenemos que mantener consistentes y perseverantes para ver la mano de Dios. Dios se glorifica extraordinariamente. Hermano, cuando usted quiere vivir para el Señor, el Espíritu Santo pondrá en su corazón la capacidad de estas actitudes para que usted las comparta con otros. Hay que enseñarle eso a la gente. Hay que sacar tiempo para enseñarle eso a la gente. Uno no tiene que tener un doctorado en teología para enseñarles para la gente. Para invitarles a otras y a otros a ser perseverantes, a ser solidarios, a tener una fe inteligente. Hay gente que está esperando equivocadamente, con un deseo genuino de que Dios opere en su corazón un milagro. Y uno le tiene que decir, no, sino, tranquilo, vamos a hacerlo, vente. De verdad, sí, vamos a hacerlo. Porque esa es la actitud que tenemos que enseñar. Esta semana pasada, mientras meditábamos, ustedes disculpen que hable tanto de mi viejito, by the way, cumple en mayo 25, 100 años. Estamos preparando, hoy tenemos una reunión porque queremos celebrárselo por todo lo alto. Tenemos el comité de celebración, que somos mis hermanos. Él se lo merece. Se lo merece. Ese hombre ha sido fiel a Dios. Usted no tiene idea. Fiel a Dios. Alguien me decía, a este amigo le decía yo la semana pasada cuando me acusaban de los pastores. Yo, mira, yo le hacía la narración de Abraham y Lot cuando Abraham intercedió por Lot. Yo, mira, si tú vas a mi casa ahora, son como las 1 de la tarde, tú vas a encontrar al viejo mío orando. Si tú vas a las 7 de la noche, tú lo vas a encontrar orando. Si vas a las 5 de la mañana, ponle a las 6:30, lo vas a encontrar orando. Y tú me vas a decir a mí que como ese viejito hay como 400 viejitos más o menos viejitos o más jóvenes orando a esta hora, tú me vas a decir a mí que el juicio de Dios viene sobre esta tierra. Aprende un poquito más de la Biblia y después hablamos sobre eso. Todavía, inclusive, nosotros le tenemos prohibido que se arrodille. Porque cada vez que se arrodilla, se descuajara algo aquí en la pelvis y le da dolor. Y entonces ya no se puede operar. Así que hay que hacerle bloqueos por lo menos cada 9 o 10 meses. Un bloqueito para que el dolor no sea consistente y siga para adelante. Y una de las cosas que nosotros hemos aprendido, y yo meditaba y decía, wow, el viejo tenía razón. Y es que para poder mantener esta actitud que estamos hablando, uno tiene que mantenerse en comunión con Dios. Y hay una administración que el pastor Dante Gebels, junto con el pastor Claudio Freixon de Argentina, de la Iglesia Rey de Reyes, de esas cosas que Dios pone en el corazón, ahí frente a uno para que uno las vea. Y uno se ha administrado también. Mientras estoy viendo en YouTube, me llamó la atención que ellos todos estuvieran juntos. Claudio es el pastor de Dante. Y Dante ha tenido un exitazo ministerial impresionante en California en este momento. Hacen fila la gente para entrar a la iglesia. Dios lo ha bendecido de manera extraordinaria. Y quería escuchar, y Dante es bien él. Dante siempre está haciendo chistes, pero Dios lo usa de una manera espectacular. Así que el pastor Claudio llama a Dante para que Dante diga lo que pasó en esa semana ya. Eso fue, parece que hace como un año atrás. Hicieron una actividad evangelística, ellos le llaman el super... es una actividad de jóvenes. En Argentina, super algo le llaman. Y meten 80.000, 90.000 jóvenes. Una cosa espectacular. Que al otro día el pastor Orlando me estaba comentando que también se lo había comentado al pastor Moisés, porque Dante había hablado sobre la cruz de Cristo y aquello fue algo espectacular, una cosa preciosa. Y entonces le está llamando para que le cuente eso, pero que comienzan a hablar. Y en el hablar fue que se quedaron los dos ministrando. 39 minutos de ministración. Y le pregunta el pastor Claudio, cuéntame, ¿cómo va eso? Le dice le dice, pues pastor, la gente está haciendo fila para entrar al templo. La segunda, en la tercera reunión había en la cuarta, habían 4.000, ahora hay 5.000.
¿Y qué usted aprendió, pastor? Es que yo aprendí de usted, le está diciendo Dante a Claudio, que la unción de Dios está ahí. Y no es otra cosa que hambre, deseo de buscar de Dios. La perseverancia, la actitud valiente, la actitud de fe inteligente, la actitud de solidaridad para que Dios se glorifique en uno, es lo que hace que se produzcan milagros. Y decía, wow, yo quiero eso. Y me acordaba entonces de por qué entonces el viejo se mantenía orando por la mañana, por la tarde, por la noche, y mantenía una comunión con Dios impresionante. Eso es lo que produce que nosotros podamos decirle a otros que cambien de actitud para ser provocadores de milagros. Nos ponemos en pie. Gloria a Dios.